Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos. Es un gusto verlos y que continuemos por acá en nuestro seminario de prácticas mágicas en la literatura tradicional. Soy Alejandra Camacho, estoy en el Colegio de San Luis con la doctora Claudia y pues bueno, me da mucho gusto ver colegas, compañeros por acá nuevamente. Y el día de hoy voy a presentarles a nuestro expositor de esta mañana, tarde allá en España para Alberto, a Gracias. nuestro compañero Vladimir Atahualpa Martínez Bello, quien es historiador por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha organizado el encuentro Witch Culturas Visuales y Espirituales Digitales. Organizó el Congreso Internacional de Magia, Brujería y Superstición. Organizador también del encuentro de Historia del Estado Onírico en México y organizador del Coloquio Internacional de Hermetismo y Cosmovisiones en Hispanoamérica, miradas a la Inquisición, desde la literatura, el cine y otras artes. Impartió el taller sobre magia, brujería y superstición en México en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia en 2023. Tiene un diplomado en Historia y Antropología de las Religiones, un diplomado de la cultura en el Centro de la Economía Sostenible. Recibió el curso Magic in the Middle Age por la Universidad de Barcelona y fue profesor del curso de Historia de Magia, Brujería y Superstición en México en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y el día de hoy nos va a hablar sobre juego y adivinación en la Nueva España con este tema del mazo de cartas de 1583. Te damos la bienvenida, Vladimir, y ¿Qué pues tal? el micrófono es tuyo. Ah, Bienvenido. sí, muchas gracias. Les agradezco muchísimo la oportunidad y les agradezco muchísimo que se hayan hecho un tiempo, pues, para escucharme y estar presentes. Voy a, compartirles mi pantalla otra vez y me dicen si se ve bien. Este, Ahí ¿Sí la está. pueden ver bien? Perfecto. Sí. Bueno, yo les voy a hablar de un mazo de cartas de 1583, sobre todo a manera también de invitarlos a que ustedes también, si les llama la atención, pues lo investiguen, porque creo que faltan precisamente investigaciones. Y pues los voy a llevar más que nada en un viaje de investigación en el cual yo me inicié para que me acompañen, sobre todo cómo se fue dando, porque pues no es como de ahorita que lo estudié, ¿no? Yo cuando lo descubrí primero como María Grañén lo define como un tarot novohispano. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque se me hacía pues muy increíble que hubiese un tarot precisamente en 1583. Entonces decidí investigar un poco más y así es como inicia esta aventura en la que pues ustedes me van a acompañar. Yo en alguna ocasión tomé un seminario en la UAMEX donde precisamente un filósofo español nos habló de la hermenéutica de la experiencia. No les voy a hablar de eso, pero básicamente el objetivo y la intención de la hermenéutica de la experiencia es este. Si vas a hacer una investigación sobre tarot, lo ideal pues es que aprendiese a leer el tarot. Entonces, yo me metí durante un año a leer el tarot para, pues, entender de qué estaba hablando y ver, pues, si era realmente un tarot o no. Entonces, yo inicié esta investigación, pues, desde esto, ¿no? Realmente aprendí a leer el tarot y ya una vez que aprendí, proseguí con la investigación. Como yo les comentaba al inicio, este mazo de cartas está en pares. Aquí yo les dejo el link por si quieren después la presentación y ustedes observarlo. Y bueno, está aquí en el Archivo General de India, Sevilla, España. Y bueno, son unas pruebas de impresión de naipes fabricados en México correspondientes a la contrata celebrada con Alonso Martínez Orteguilla en 1583. Aquí está la descripción del documento y bueno, lo que les comentaba, esta es la bibliografía de todos los personajes que han escrito sobre este tarot. Y bueno, tenemos que desde 1899 José Gestoso y Pérez ya había hablado de él y lo vamos a retomar un poquito al final, pero también lo habían hecho en 1945 y también lo había hecho María Antonia Colomar Albajar. Y bueno, tenemos que en estos tres primeros textos, este juego de naipes es definido como eso, como un juego de naipes. No hay como gran alboroto respecto a lo que es ni nada, sino hasta que llega en 1997 este texto de Marisabel Grañón Porrúa llamado Hermes y Moctezuma, un tarot mexicano del siglo XVI. Y es precisamente ella quien va a proponer que, pues, ante lo que estamos es un tarot. Y pues bueno, es un texto bastante interesante, o sea, a mí como, pues como alguien que le gusta el tarot, yo deseaba en lo más profundo de mi alma que pues realmente fuese un tarot, pero entre más leía y más leía ese texto, yo decía que no era un tarot, no era posible, me costaba trabajo creerlo, y decidí buscar más textos. Por ejemplo, está este de Belén Atiesa, está este, por ejemplo, de Alberto Ortiz, que yo creo que muchos de aquí lo hemos leído, sobre todo en cuestiones del demonio en Nueva España.
Y lo interesante es que ellos siguen retomando la postura de María Isabel Grañén, ¿no? Lejos de cuestionarla o lejos de tratar de confrontarla, siguen repitiendo el discurso de que es un tarot, un tarot, un tarot, y pues eso se viene reproduciendo hasta más o menos 2023, con esta tesis que es una joya de Luis Ángel Hernández Cuevas del año pasado, donde él ya decide como, pues bueno, hacer un análisis más profundo de qué es realmente este juego de naipes. Y pues bueno, no sé si a ustedes les ha pasado que llevan su investigación muy contentos y de pronto encuentran a alguien que ha hecho una investigación muchísimo mejor que la de ustedes. Entonces, bueno, esto me pasó evidentemente. Yo buscando información pues sobre Martínez Orteguilla di con esta tesis y prácticamente había hecho lo que yo había hecho, pero mejor. Entonces, yo de todas formas decidí seguir con mi investigación, con lo que yo proponía y decidí pues obviamente utilizar algunas cosas. Siento que hay algunas cosas que él sigue repitiendo a María Isabel, hay otras cosas en las que sí explica bastante bien la diferencia, pero bueno, finalmente creo que hacer mi investigación pues tiene como independencia. Y bueno, todo empieza con las cartas mamelucas de 1390, porque bueno, se ha rastreado que bueno, estas cartas pues son la genealogía, ¿no? Entre la baraja española, el juego de póker y lo que posteriormente sería el mazo de tarot. Entonces todo empezaría con este juego de cartas que bueno, llegaría de pues lo que sería Egipto a lo que sería Europa a través del comercio. Siempre en los juegos de carta va a ser muy importante el comercio, porque al parecer van a ser ellos quienes van a llevar estos juegos de cartas por los trayectos muy largos, les gustaba mucho. Y pues bueno, no saqué estadísticas, pero sí, al menos por lo que yo estuve leyendo en los textos, como que tanto a europeos como a novohispanos y mexicanos, el juego les ha gustado mucho, ¿no? Los juegos de azar, las cartas, los dados. Y pues bueno, después de, digamos, de acercarse a los juegos de azar, yo siento que de la adivinación estamos a un paso, ¿no? Pero vamos poco a poco. Entonces ya tenemos que son estas cartas mamelucas la base de los juegos de naipes. Y bueno, nos vamos a pasar rápidamente a Nueva España porque en 1552 se legalizan los naipes, ¿no? Cuando llegan a Nueva España, pues obviamente les gustaba mucho el juego, los exploradores, navegantes, conquistadores, les gustaba mucho jugar, dicen que incluso ellos hacían sus propios naipes, los naipes tardaban muchísimo en llegar de España, entonces se desesperaban y pues bueno, resulta que pues les gustaba embriagarse, les gustaba apostar, y hay historias de que pues bueno, había gente que perdía todas sus cosas, todos sus bienes, e iban llorando con el padre para que les hiciera el favor de recuperarlos, ¿no? Entonces, pues de pronto se dieron cuenta que sí, que la sociedad novohispana tenía un problema con el juego, les gustaba bastante, y pues obviamente lo primero que se le ocurre a los gobiernos es prohibir, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que de todas formas las prohibiciones no sirven, lo estamos viendo ahorita precisamente en este problema que tenemos contra la guerra contra las drogas, de que pues precisamente prohibir las cosas solo hace que se den condiciones clandestinas para seguir haciéndolas, ¿no? Cuando prohíben el juego, pues ellos deciden seguir jugando de manera clandestina, siguen haciendo todas estas reuniones donde no los veían y se dan cuenta que no pueden detenerlo. Entonces, lo mejor y la más, pues digamos, viable opción es legalizar el juego. Y así ya obtienes pues un poco de dinero a través de este divertimento, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que la sociedad novohispana disfrutaba mucho de los juegos de cartas. Aquí yo le preguntaría a nuestros compañeros de España si también a los españoles les gusta muchísimo jugar las cartas. Y pues bueno, a mediados del siglo XVI, Felipe II decide convertir este divertimento en una fuente de ingresos para la Real Hacienda. Así, el 13 de septiembre de 1552, el rey mandó establecer un estanco encargado de la producción y distribución de las barajas en las Indias, tal como funcionaba en Europa, el cual debía proporcionar una renta estable a las cajas reales. Entonces, bueno, se legaliza el juego en 1552 y ya buscando en pares, sí encontré la cédula que le dan a Alonso Martínez de Orteguilla para que pues haga su estanco aquí en México, ¿no? Este es el documento original. Es más largo y más extenso, pero yo nada más les puse la portada, ¿no? Entonces, bueno, no está la paleografía del taller del segundo administrador del estanco de naipes en México, el 29 de septiembre de 1583, y bueno, aquí les pongo también la dirección por si ustedes quieren ir a buscar el documento, ahí están todos. Y pues bueno, vienen más reglas que le ponen a él. Yo nada más aquí seleccioné en rojo algunas cosas que se me hacían interesantes, como pues Sevilla, Cádiz, que al parecer son los puertos donde se van a dar precisamente estos viajes, ¿no? De los juegos de cartas, ¿no? Vienen desde Sevilla, vienen desde Cádiz y llegan aquí a la Nueva España. Entonces, bueno, ya tenemos todo esto del documento y este es precisamente el juego de naipes. Normalmente no pasan todo el juego completo, sino que pasan lo que yo les voy a enseñar al final, pero este es el juego de naipes. Le llaman también mazo del dragón porque si ustedes se dan cuenta, en los ases hay dragones, ¿sí? En la segunda línea, en la primera, segunda, tercera y cuarta, estos son unos dragones. Y pues bueno, este es el juego de naipes, sí está completo, o sea, podemos ver las espadas, los ases,
los reyes, que también parecen reinas, los caballeros y las sotas. Aquí tenemos muy bonito todos los otros, todos los otros, digamos, las otras cartas. Y bueno, aquí ya hay algunos indicios de, pues esto no es un tarot, ¿no? Esto me está hablando sinceramente de que esto es una baraja española. Y pues para yo decirles es, por ejemplo, aquí está el símbolo, ¿no? En esta tercera, en la última línea, en la tercera carta, este es el escudo de León y Castilla. Y pues bueno, hay algunas frases en latín y pues bueno, tiene algunas grafías, ¿no? Por ejemplo, el 6 de copas dice que es por Francisco Flores, lo cual nos hace pensar que él fue realmente quien hizo digamos como que esta plantilla él fue el que la hizo y después se la ha de haber vendido a este Orteguilla. Entonces, y el investigador de la UAMEX creemos que es realmente quien lo hace es Francisco Flores en España. Y pues bueno, tiene otras grafías que dice buena prole haga y pues bueno, está coloreado. Este sí está coloreado porque tenemos otro pliego en el que no está coloreado. Y pues bueno, en una inscripción del 2 de bastos tenemos que dice con licencia. Aquí arriba, en la primera línea, hay como una cabecita y dice con licencia. Entonces, bueno, esto nos está hablando sinceramente de que esta composición de este mazo es una baraja española y pues yo aquí ya no entendía por qué María Isabel insistía en llamarlo pues un tarot. Entonces, bueno, yo seguí hasta aquí. Este es lo que María Isabel llama un tarot. Estas son las imágenes, a lo mejor algunos ya las han de haber visto, otros no, pero sí son bastante famosillas. Entonces, bueno, esto es lo que finalmente María Isabel dice que es un tarot nuevo hispano y aquí podemos tener pues algunos, pues digamos, letras, ¿no? Está Moctezuma, está Cuauhtémoc, está Quetzalcóatl, Tolantzíncatl, y pues bueno, abajo vienen otros personajes, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con más calma. Y atrás viene una paleografía, y muy interesante, ¿no? Dice el indio volteador, esta figura fue un monstruo que parió una india del pueblo de Tulancingo, indio que baila la gentilicia, pero hasta arriba en la esquina superior derecha dice, cada una de estas figuras es la espaldilla de cada baraja de naipes, por manera que cada una de estas figuras se pone por espalda de cada carta. Entonces, pues aquí ya el impresor te está diciendo que son las espaldillas de las cartas, pero María Isabel sigue insistiendo en que, pues bueno, esto es un tarot, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a seguir avanzando a ver si es un tarot, si no, porque de cierta manera las imágenes, si ustedes las pueden ver, pues sí llaman mucho la atención. Y en algún momento aquí no se ve bien, pero aquí aparece la fuerza, por ejemplo, aparecen algunas arpías, entonces, pues podía la posibilidad de que tal vez sí estuviese como algo codificado en la parte de atrás. Entonces, bueno, seguí investigando. Este es un zoom de la grafía donde dice esto de que cada una de estas figuras es la espaldilla. Y se me hace muy importante recordar esto, ¿no? Así es como ella acomoda este mazo de cartas, ¿no? Finalmente quita todas las líneas que lo rodean y ella acomoda 10 figuras de lo que yo pongo en viejo mundo. No sé si Europa existía en este entonces, pero bueno, están las quimeras, las arpías, el mono, el ibis, Hércules, la caridad, la fuerza, que pues es un arcano, uno de los 22 arcanos mayores del tarot. Entonces, esa carta era la que a mí me causaba conflicto. ¿Por qué aparece la fuerza? Entonces, bueno, el rapto de Europa, Hermes Término, Hermes Silvano, y finalmente aparecen 6 figuras mesoamericanas, ¿no? Moctezuma, Cuauhtémoc, Quetzalcóatl, este, y Tolantzíncatl, y aparece finalmente 2 figuras que yo considero novohispanas, Tolantzíncatl y el juego del palo volador con los toros abajo. Entonces, bueno, esto es lo que para María Grañén es un tarot novohispano, pero un tarot novohispano tiene 22 arcanos mayores, entonces aquí hay 18 cartas. Entonces yo me preguntaba, ¿está incompleto las cartas que vienen atrás? O sea, hay otro pliego donde falten cartas. ¿Y qué pasa con la inscripción donde dice que son cartas de espaldilla? ¿La ignoramos totalmente? O sea, si él te lo está diciendo también es por algo, ¿no? Entonces, no sabías ignorarlo, si no. Y pues bueno, rápidamente nos metemos a la historia del tarot para ver qué está pasando aquí. Y bueno, rápidamente tenemos que el tarot, así como nosotros lo conocemos, surge en 1420 y ni siquiera se llama tarot. Estos 22 arcanos mayores se les llama triunfos, juegos de triunfos. ¿Por qué? Porque son triunfos de la moral cristiana sobre los vicios, ¿no? Está la templanza, la fuerza y otras características que también se llaman alegorías, ¿no? Y resulta que este mazo de cartas es conocido como los triunfos Visconti Sforza, porque resulta que pues sí, como que esta élite de Italia, de Milán, decide casarse. Se casan los Visconti con los Sforza y de regalo le dan 22 arcanos, le dan 22 cartas, perdón, les dan 22 cartas al matrimonio, ¿no? Y en estas 22 cartas de 1420 aparece literalmente toda la sociedad y todo el mundo medieval, el mago, el rey, la reina, la torre,
todo, pues todo el mundo, la muerte, todos ellos, ¿no? Están reflejando realmente todo el mundo medieval, no tienen ninguna intención esotérica, simple y sencillamente es un regalo para que, pues bueno, ellos tengan ahí un recuerdo de bodas, ¿no? Lo interesante es que de 1420, en 1583 estaría hecho el mazo novohispano y todavía sigue sin existir el tarot. En 1620, Nicolás Rolichón en Lyon, Francia, pues digamos que imprime lo que ya sería considerado el mazo de Marsella, ¿no? Que es uno de los más famosos, pero eso hasta 1620. Y más aún, en 1910, Pamela Colman y Arthur White en Londres, con la Golden Dawn y todo esto de las sociedades herméticas, pues bueno, crean el tarot Rider White, hasta 1910. Y es hasta 1940 cuando Aleister Crowley crea el tarot de Thoth. Entonces, no, o sea, como que lo que nosotros conocemos como tarot surge hasta el siglo XVII. Antes de que fuese tarot, eran los juegos de triunfos. Entonces no es posible desde la historia del tarot que esto fuese, que el mazo novohispano fuese un tarot, porque no cuadra, no queda. Ni siquiera existía el tarot, solo existían los juegos de triunfos. Entonces, bueno, ¿qué es un tarot? Ya yo me pregunté, ¿no? Pues un tarot, básicamente, aunque no de manera general, son 56 arcanos menores, que son básicamente los que aparecen en la baraja española, pero se le sumaron los 22 arcanos mayores. Estos 56 arcanos menores son la herencia de las cartas mamelucas. Estos 22 arcanos mayores son creación puramente europea de los Visconti Sforza. Y ya cuando ustedes suman los 22 arcanos mayores que crearon los Visconti Sforza con los 56 arcanos menores y juntan 78 cartas, eso ya es un mazo de tarot. Para que sea un tarot, forzosamente tiene que tener arcanos mayores, si no es simple y sencillamente una baraja. Ahora, aquí hay unos datos muy interesantes. Lorenzo Espíritu, en el libro de los Juegos de las Suertes de 1482, que es una belleza porque ahí hace adivinación con los dados. Vienen codificadas todas las tiradas posibles de los dados y sus significados. Entonces, ahí menciona por primera vez la palabra arcanum ligada a las barajas de juego. Entonces, bueno, aquí ya vamos viendo cómo poco a poco también se van a ir sumando todos los elementos que componen a lo que es el tarot. Tenemos que hasta 1482 aparece la palabra arcano para designar a las cartas, y es hasta 1530 cuando aparece la palabra tarochi, que refería al uso de los triunfos o arcanos mayores, que estamos viendo aquí a la derecha, junto con los arcanos menores. Entonces ya tenemos qué es un tarot, ya tenemos cuándo surge la palabra arcano y cuándo surge la palabra tarot. Y estamos viendo que aquí el principal productor de los tarots es Italia. Entonces, bueno, ya algunas cosas muy rápidas, que por ejemplo, según las investigaciones de Michel Dumet, que es como un especialista historiador en tarot, el mazo de tarot surge como un juego de cartas, no como un juego esotérico o adivinatorio, y se mantendría así hasta el siglo XVIII. Es decir, que para él, los Visconti Sforza y todos los naiperos hacían los 22 arcanos mayores y su tarot nada más para que jugasen con ellos, ¿no? Porque el tarot, si ustedes no lo saben, se juega, o sea, realmente se puede jugar así como la baraja española y todo eso, sin caer en prácticas adivinatorias, también se puede jugar. Entonces, bueno, tenemos esto, que para el siglo XV y hasta el siglo XVIII, el término tarot no existía como tal y esto eran llamados unos juegos de triunfos. Debido al interés que nace en Francia en el siglo XVIII por la llamada élite oculta, es que este juego de triunfos pierde su función de juego, y aquí hay una persona muy importante que se llama Etelia, que inspirada en observaciones de Antoine Comte de Gobelin, escribió una serie de manuales sobre el uso adivinatorio de las cartas. Pero esto no es al azar, ¿eh? O sea, que esto haya ocurrido en el siglo XVIII no es al azar. En el siglo XVIII alguien está haciendo un desmadre en Egipto y descubre la piedra Rosetta. Entonces se da todo este boom de la egiptología y como que para los clubes esoteristas, estas Golden Dawn, los Rosacruz, todos ellos, Egipto era un mundo lleno de misterios, ¿no? Que les encantaba explorar, era todo algo nuevo para ellos, ¿no? Entonces es por eso que empieza a mezclarse mucho esta cuestión de Egipto y el tarot, pero es precisamente por esto, ¿no? El contexto es súper importante. Y bueno, a partir de aquí la cartomancia reemplaza al juego y el término tarot se hace presente. Entonces, esto es lo que nos dice la historia del tarot, que desde el siglo XV hasta el siglo XVIII la gente solo jugaba con el tarot, ¿no? No lo ocupaban para adivinación, pero yo sí cuestiono esa idea. O sea, se me hace increíble, sinceramente, y eso es lo que yo les pregunto. ¿Es posible que en 300 años a ninguna persona se le ocurriese practicar la adivinación con las cartas de los triunfos si ya conocían varias mancias para la vida cotidiana desde muchos años atrás? O sea, ¿me vas a decir que en serio a nadie se le ocurrió como en este juego, en esta pintura de 1492?
que es lo que yo les decía y lo que yo pues he trabajado mucho en cuestiones de magia, ¿no? Siempre está la alta magia, pero está la magia doméstica, ¿no? La magia que hacemos en la cocina, la magia que hacemos cuando jugamos cartas con los amigos, cuando le decimos a los niños que tiren una moneda en la fuente y pidan un deseo. Esas son cuestiones bien básicas de magia y adivinación que no requieren cuestiones de alta magia. Entonces yo creo que en el ambiente doméstico sí se utilizaban los juegos de triunfo para la adivinación. No tengo manera de demostrarlo, sinceramente, pero porque no hay manuales, ¿no? Porque no escribieron nada. Y yo les digo, pues obviamente no van a escribir nada porque durante el siglo XV y XVIII la gran mayoría de la población era pobre y analfabeta. Entonces, pues obviamente no van a escribir un libro sobre cómo adivinar con los juegos de triunfo porque no saben. Y evidentemente no van a escribir estos manuales para arriesgarse a tener problemas con la Inquisición. Entonces yo creo que es por eso que no encontramos fuentes escritas de cómo utilizaba, pues digamos, el pueblo, la gente normal, los triunfos y los juegos de cartas, ¿no? Yo creo que todo este conocimiento adivinatorio en los juegos de cartas, sobre todo en los triunfos, se transmitía de manera oral, ¿no? Y también hay otro dato que me dicen mucho los historiadores del tarot, decían, no, es que eran juegos muy caros encargados por gente muy rica, ¿no? Porque tenían así como que pintura de oro y todo esto. Pero yo leyendo sobre lo que hacían los naiperos, era más o menos lo que hacen las fábricas en China con los tenis. O sea, sí tenían una plantilla para los ricos, para los originales, pero en cuanto acababan esos encargos, hacían plantillas para la gente pobre con menor calidad, más baratos, sin colorear. Es decir, tenían como tarots para la gente rica y tarots para la gente pobre, basados en las planillas de la gente rica, ¿no? Entonces, pues, obviamente esto es como mi hipótesis, no sé, yo la planteo ahí y es lo que yo les digo que por eso no vamos a encontrar registros de que utilizaran los triunfos como adivinación, ¿no? Entonces yo lo que les quiero decir es que el tarot finalmente es un mazo de cartas, pero no todos los mazos de cartas son un tarot. Entonces, bueno, esto es como muy importante para seguir diciendo, pues, ¿qué es esto, no? Yo obviamente les quise traer las cartas con la magia del Photoshop, le metí color y todo para que las pudiésemos ver muchísimo mejor y apreciar en todo su esplendor. No todas, pero tal vez esto nos permitiría hacer como un análisis iconográfico un poquito más detallado, un poquito más preciso para ver qué elementos tiene, ¿no? Y pues bueno, yo me basé en el códice, ay, no me acuerdo cómo se llama, Ixtlilxóchitl, me parece, donde vienen los atavíos de muchos de los principales mexicas. Y bueno, ya también le metí algunos colores, porque no son los mismos colores que se tienen en la impresión, pero bueno, este es Moctezuma pues con un collar de cuentas de turquesa, que según esto, pues hace referencia a la famosa leyenda, ¿no? De que cuando llega Hernán Cortés, pues Moctezuma le da joyas y le da todas estas cosas y Cortés le regresa espejos, ¿no? Entonces, bueno, quizá este tipo de relatos todavía persistían muchísimo en el imaginario en el siglo pues, XVI, en 1583, o sea, México Tenochtitlán 21, o sea, tenía 60 años, realmente es muy poquito tiempo, ¿no? Debe de estar muy presente todavía la memoria, pues, de estos tlatoanis, ¿no? Aparece Cuauhtémoc como con una estera en forma de águila y, bueno, su sillón de tlatoani, pero aquí muy interesante aparece el glifo de Chapultepec. Y pues bueno, finalmente aparecen los huastecas, los huastecos, que es Tecatl, que parece que es una deformación de la palabra huasteco. Y pues bueno, aparece jugando con este palo de madera que era precisamente uno de los juegos que acostumbraban los mexicas, ¿no? Utilizaban este palo de madera para moverlo y tenían unos cascabeles en la cintura para hacer sonido. Entonces, bueno, esto también nos habla mucho de que este mazo de cartas también tiene como mucha influencia de los juegos, ¿no? De los juegos que existían en la Nueva España, ¿no? Una de las cosas uno de los elementos que yo sentía que aceitaba como este engranaje social, porque ha de haber sido muy complicado, pues esta unión de dos culturas, no solamente fue la comida, sino también fue el juego, ¿no? Al parecer a los mexicas, a los indios y a los mestizos les encantaba muchísimo el juego y a los españoles también, entonces fue como algo, ¿no? Que permitió que fluyese un poquito más todas estas cuestiones de negociaciones sociales para formar lo que fue finalmente la Nueva España. Y otra cosa que yo les decía me llamaba mucho la atención es la carta de la fuerza, ¿no? ¿Por qué aparece la fuerza? Y pues bueno, yo le metí aquí en Photoshop porque una investigadora de los textos que yo les puse en la bibliografía decía que era una medusa, pero ya yo le quité la grafía y todo con esto y ya le puse color y no, es finalmente sí es la fuerza, podemos ver el león, curiosamente tiene una serpiente en la parte de atrás. Pero bueno, ¿por qué está la fuerza? Porque resulta que también en los juegos de naipes ponían como muchas mitologías que todos conocían, ¿no? Esta leyenda de la fuerza, incluso en la carta de tarot, tiene eco en Hércules y el león de Nemea, ¿no? Y si se dan cuenta, es más o menos la misma figura. Y yo aquí en la historia del tarot les puse exactamente la carta de la fuerza para que vean cómo es igual, iconográficamente es igual. Una mujer
agarrando un león. No cambia, desde 1420 hasta 1940 es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque están reproduciendo mitologías, mitos, relatos que eran comunes entre, pues digamos, las élites, entre la gente, ¿no? Esto me habla que este relato, pues de Hércules y el León de Nemea, todos lo conocían, todos lo transmitían y era muy importante dentro de la sociedad medieval, ¿no? Tanto así que quedó plasmado en en una carta del tarot o bueno, en este juego. Y otra carta que también causa mucho ruido porque Alberto Ortiz utiliza esta carta de Tolantzin-Catl en su texto para decir que es el diablo y asocia a Tolantzin-Catl con el diablo siguiendo esta teoría de que es pues de que es un tarot, ¿no? Y pues bueno, yo como les decía, atrás hay unas paleografías. ¿Y qué es lo que nos dice esta carta? Dice, esta paleografía dice, esta figura fue un monstruo que parió una india del pueblo de Tulantzin. O sea, de entrada ya nos está diciendo algo, ¿no? De que pues de entrada les causó mucha impresión ver a una persona deforme. Yo ya lo pinté, no veo un diablo, yo veo aquí pues, a alguien que pasó realmente parte de su vida encadenado. Si se dan cuenta en la parte derecha, pues la persona se tomó la molestia de poner la cadena, aparece con una moneda en la mano pues izquierda y sí aparece como con esta cuestión monstruosa, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Fray Juan de Torquemada sí habla de Tolantzin-Catl, sí está mencionado en la monarquía indiana, y bueno, dice Fray Juan de Torquemada que Tolantzin-Catl es un personaje deforme que nació en San Lorenzo, en provincia de Tulancingo, en 1573. Una india parió en el pueblo de San Lorenzo, jurisdicción y visita de Tulancingo, un monstruo ferocísimo cuya figura anduvo impresa, y fue llevada a España y causaba a todos los que veían grande temor y espanto. Y pues bueno, o sea, esto quiere decir que yo no lo sé, pero yo no sé qué impacto ha de haber tenido en el imaginario español pues digamos, el encuentro de dos mundos, ¿no? El encontrarse todo lo que era Mesoamérica y toda la cultura mesoamericana, qué tanto ha de haber impactado en su imaginario, porque dice esto, ¿no? O sea, la figura de Tolantzin-Catl llegó hasta España y les causaba muchísimo espanto, ¿no? Entonces también tenemos que Cuauhtémoc, Moctezuma, o sea, había gente muy importante que sus relatos llegaban hasta España y pues bueno, para el siglo XVI yo ni siquiera sé qué tanto les ha de haber impactado escuchar todo esto de estos personajes que estaban hasta el otro lado del mundo, ¿no? Y bueno, aquí algo muy importante porque María Grañén dice que este símbolo, aquí sí considero que es un pequeño juicio de valor, dice que probablemente se trata de un signo diabólico, ¿no? Pero no te dice por qué, ni en qué se basa para que sea diabólico, ni nada. Yo cuando le metí color, pues se me hace como simple y sencillamente una moneda, ¿no? Pero bueno. María Grañén también dice algo muy interesante, que Tolancingatl aparece en el Tonalámatl de Aubán. Y yo ya me sabe, ¿no? Me metí a buscar el Tonalámatl de Aubán. Y sí, efectivamente, María Grañén lo asocia con Xipetotec. Si se dan cuenta, Tolancingatl tiene como desollada las piernas como que le falta, por eso le puse de dos colores cafés, porque le falta esa parte de la piel. Lo mismo que aquí. O sea, hagan de cuenta que esta es la misma imagen desde Tolancingatl, pero vista desde el imaginario de los indios, cuando hacen sus códices. Porque este Xipetotec, nuestro señor el descarnado, pero si se dan cuenta también está deforme. Tiene como que su cara abajo, tiene como aquí su cordón umbilical y sus genitales totalmente grandes, y le cuelgan, ¿no? Que es exactamente lo mismo con lo que aparece aquí, ¿no? Con los genitales amarrados a la cintura y también colgándole. Entonces, María Grañén dice que, pues bueno, este es Tolantzin-Catl, pero visto desde pues, la perspectiva de los indios que lo pusieron en el Tonalámatl de Aubán como la deidad Xipetotec, ¿no? Y muy interesante porque también aparece Tolantzin-Catl en la historia mexicana desde 1221 a 1594. No sé si ustedes lo ven aquí, en la fondo derecha. Este códice está muy bonito porque incluso se ve cuando llegan los españoles a Templo Mayor y lo destruyen y todo. Entonces, aquí les dejo también el link de Amoxcali, donde ustedes pueden ver precisamente toda la historia mexicana, el documento para que lo analicen. Y bueno, aquí Tolancingatl aparece cubierto de pelo y con cuernos, ¿no? Entonces sí aparece como que este imaginario monstruoso hacia estos personajes deformes, pero hay que entender que es el siglo XVI, o sea, pues ellos sí traen como que todo este viaje, no del diablo, pero sí de lo monstruoso a raíz también de todos estos viajes de Marco Polo y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, Alberto Ortiz lo maneja como la iconografía del diablo y lo malo. Perla Magadán establece una relación iconográfica entre Tolantzin-Catl, y esto sí me parece acertado, y las representaciones de seres demoníacos y diabólicos de la Edad Media y el Renacimiento. A Tolantzin-Catl se le asignan atributos iconográficos que lo vinculan con representaciones de personajes diabólicos de la época. Cuernos, cadenas, postura amenazante, boca abierta mostrando como gritando, la lengua, y bueno, símbolos relacionados con el pecado, porque al menos este compañero de la UAMEX sí da una explicación posible de la moneda. ¿Recuerdan lo que les decía de que a la sociedad novohispana le gustaba muchísimo el juego? Pues bueno, él sugiere que esta moneda está precisamente representando ese pecado,
el de la avaricia y el del juego. Y de cierta manera sí está como que diciéndole a la sociedad novohispana, el juego es malo, ¿no? Y si tú juegas y pues obviamente pues pierdes tu alma, te vas a ir al infierno, ¿no? Entonces él sugiere que más bien esta moneda es como esta advertencia y esta referencia a lo mucho que le gustaba a la sociedad novohispana el juego y todo lo que perdían y pues el riesgo en que ponían sus almas, ¿no? Entonces me parece muy posible más que un símbolo diabólico, me parece como que sí una referencia al juego, pero pues como les digo, todo ahorita está como en propuestas, ¿eh? O sea, si ustedes tienen algo mejor, pues está bien. Y lo que les lleva a pensar esto es que sí es cierto, la sociedad novohispana constantemente le solicitaba ayuda a los demonios en el juego. Y no menciono este documento, pero yo sí lo conocía y también seguramente muchísimos de ustedes lo conocen, porque estos son papelitos que cargaban los mulatos y los mestizos para ayudarse en los juegos de azar en la Nueva España. Y entonces, bueno, aquí tenemos a Maimón, a Jumpres amigo, a Teut amigo, amigo Landrevaux, Hirut amigo, es decir, todos estos son demonios familiares, todos estos demonios familiares y traen unos dados ahí. Entonces eran papelitos que cargaban, pues digamos, estos sectores marginados, porque también hay toda una sociología de los adoradores del demonio, pero era gente pobre, marginada, que traía estos papelitos para darse suerte y muchas veces los vendía, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí es posible de que recurriesen al demonio para que pudiesen tener suerte en los juegos de azar. Entonces yo finalmente les hago esta pregunta, ¿quién era Tolantzintlatl, no? Creo que no está resuelto, porque desde la perspectiva de Alberto Ortiz podría ser el diablo, y él utiliza esta carta del tarot de Marsella, pero que ya vimos que es ligeramente anacrónico, porque el tarot de Marsella surge después, pero también puede ser un monstruo, desde la perspectiva obviamente del imaginario de los cristianos del siglo XVI, y les puse esta imagen, ¿no? De los monstruos que habían, no sé si fue Marco Polo, pero eran como que estos monstruos que traían de los viajes, ¿no? Los cinocéfalos, la gente con un pie, toda esta cuestión de lo monstruoso y que precisamente tenían esta idea de que Dios te, como que Dios te mostraba lo monstruoso para que enderezaras tu camino, ¿no? Lo monstruoso no nada más era porque sí, pero sí hay una diferencia entre lo monstruoso y lo diabólico. Y pues bueno, también podemos ver si era una deidad, porque pues también puede ser una deidad. Y esto yo nada más aquí un paréntesis, no sé si han visto esta película de Midsommar, donde precisamente el contacto con los dioses es una persona totalmente deforme que no sabe ni hablar. Entonces, desde una perspectiva también, digamos, mesoamericana, las personas deformes son tocados por los dioses y son ellos quienes se pueden comunicar con las deidades, ¿no? Entonces, también está esta perspectiva, o mi perspectiva es que Tolancincuatl, pues ya en el siglo, digo, ya estamos en 2024, derechos humanos y todas estas cosas, pues era una persona, ¿no? O sea, no era ni un monstruo ni una deidad, era una persona deforme, sí, pero que les ha de haber causado muchísimo espanto, ¿no? Y a mí me da muchísima tristeza porque seguramente pasó toda su vida encadenado, ¿no? Como cuando el loquito del pueblo lo encierran en una casa y le tiran comida y ahí lo dejan, ¿no? Sin preocuparse si realmente le está pasando algo, ¿no? Entonces, yo creo que era una persona, pero bueno, está abierta la pregunta, cada quien dirá. Y pues bueno, finalmente les pongo esto que para mí me llama mucho la atención porque en la ENA siempre nos dicen mucho de esas estructuras de larga duración de las que tanto habla Fernán Brodel. Y pues bueno, es esto, ¿no? Aquí lo podemos ver, ¿no? Como el ritual del palo volador existía desde tiempos mesoamericanos, era un ritual de lluvia, de fertilidad. El hecho de que bajaran estos personajes volando era la lluvia fertilizando la tierra para que hubiese cosechas y agricultura, ¿no? Era un ritual de lluvia que después ya con la llegada de los españoles pues les gustó muchísimo, les impresionaba muchísimo y decidieron mantenerlo pero ya totalmente desacralizado y como un juego, ¿no? Incluso aparecen los toros abajo que pues también, digamos, los toros es así todo un debate ahorita, ¿no? De si sí, si no, aquí en Ciudad de México en que los prohíben, entre que no, entre que ya no les hagan daño y todo esto, pero bueno, finalmente sí es un juego de herencia española y aquí nos está representando otra vez que este mazo de cartas tiene muchas referencias a los juegos, ¿no? Y pues bueno, así como lo vemos en esta figurita, también lo podemos ver ya ahorita en prácticamente cualquier playa, cualquier museo, cualquier lugar, este ritual de los palos voladores, pero son estas estructuras de larga duración que todavía persisten y subsisten desde siglos y siglos y siglos, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí termino y, bueno, esta parte, ¿eh? Porque faltan unas preguntas rápidamente. Finalmente, para responder, no es un tarot, con todo esto que les mostré, no es un tarot, estos son unos naipes novohispanos con influencia española en cuanto a su estructura e italiana en cuanto a su diseño. Son de temática europea, mesoamericana y novohispana y creo que por eso los hace muy únicos, muy especiales y dignos de investigación. Sí se pudieran utilizar para la adivinación, obviamente, pero no tengo pruebas de que eso haya sido posible, ¿no? De que eso haya sucedido.
Entonces, yo nada más ahí lo dejo también abierto, pero no tengo pruebas para decir que se usaban para adivinación. Pero ahorita les voy a decir para qué los usaban, ¿eh? Entonces, bueno, rápidamente, yo les dije, me enamoré de pares, anduve ahí días y días buscando cosas y encontré barajas en el archivo de España. Y se las quiero compartir, no todas, pero las más interesantes. Rápidamente, este es la base de la baraja española. ¿Mm? Aquí en México también lo utilizan muchísimo para las mancias. Y yo decía esto, ¿no? ¿Por qué María Grañén tira como de a loquito a Orteguilla con la grafía de la espaldilla, ¿no? Si él te está diciendo que son unas espaldillas, ¿por qué pues decirle que no, ¿no? Y decir que es un tarot. Entonces yo dije, bueno, vamos a jalar por este lado de la investigación, por este hilo, porque él está diciendo que son espaldillas, démosle la oportunidad de buscar espaldillas, ¿no? Eso es lo que yo me metí a buscar al archivo de pares, ¿no? Y dije, ¿dónde encontraré espaldillas del siglo XVI? Pares, ¿no? Entonces, bueno, ahí voy a pares, encontré esta sota de copas de 1400, de 1490, me parece que es el archivo de Valladolid, de la Real Chancillería de Valladolid de 1490. Pueden ver a la sota de copas. En 1563, está muy bonita porque se parecen a como hacían las firmas en los documentos. Sota y caballo de espadas de 1563, también del archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Pero no hay referencias como al tarot, ¿no? Todas las referencias son precisamente a la baraja española. Está muy bonito porque es la fábula del perro y el amo. No sé si ustedes la conozcan, yo medio la busqué. No sé si haya lo que yo encontré de Félix María, creo que era Samaniego, donde un amo pone a prueba a su perro encerrándolo con las carnes y los pollos y todo, y creo que al final el perro se come todo, pero pues es culpa del amo porque, pues, ¿por qué te pones a probar la lealtad de la gente de esa manera? No sé si sea esa. Esta foja hace referencia a esta fábula, pero aquí aparecen los bastos, los oros, las copas y las espadas. Y aparece aquí el nombre de Don Juan. Aquí ustedes pueden ver la grafía de la fábula del perro y del amo. Y bueno, esto es muy importante porque encontré este naipe de as de bastos, pero este es de estilo morisco. Este lo encontré en el archivo de la Corona de Aragón. Y pues bueno, yo me estoy dando cuenta a partir de ahorita que están utilizando mucho los naipes para reforzar los documentos. Cuando se les rompen las orillas de los documentos, agarran los naipes y los doblan y los pegan para que no se rompa la hoja, o los utilizan para distinguir los tomos. Entonces yo dije, claro, tiene sentido, porque si yo soy asistente, digo, si yo soy un administrador de Nueva España, de cualquier lugar importante, yo sí sé leer, pero probablemente mi asistente no. ¿Y cómo va a poder distinguir el tomo 3 de los problemas de tierras? No va a abrir no va a abrir la hoja y lo va a leer, pero sí puede distinguir tal vez el 3 de oros, el libro con el 3 de oros, el libro con el uno de copas, ¿no? Entonces tal vez así mi asistente sí puede distinguir todos los documentos entre tantos libros para traérmelo, ¿no? Es algo que yo pensaba porque muchos de estos naipes, si ustedes se dan cuenta, están rotos por el frente, los cosían al frente de las hojas para reconocer precisamente los libros de los que pues querían saber su contenido. Entonces, bueno, para esto usaban los naipes, pero las espaldillas son blancas. Seguí buscando y encontré este. Y esta espaldilla sí tiene como que unos patrones, ¿no? Y ya, bueno, obviamente les ponen grafías. Esta dice libro de Calavería Celestial del pie de la Rosa Fragante, compuesto por Jerónimo San Pedro en Valencia con privilegio imperial. Entonces, a lo mejor, pues como les decía, ¿no? Jerónimo San Pedro quiere mandar a su ayudante por el libro y no sabe cuál libro es, pues te traes el libro que tiene el uno de espadas, por favor. Y ese sí lo puede reconocer, porque la gente tal vez era analfabeta, pero sí sabía lo suficiente para jugar con las cartas. Y bueno, como les decía, tienen estos hoyos en las partes de adelante y de atrás, porque los cosían a los documentos. Volvemos a lo mismo, pero sentía que ya me estaba acercando, ¿saben? Como que ya encontraba espaldillas, como con, no todas blancas, sino con imágenes, ¿no? Encontré por ejemplo, es muy interesante porque no solo jugaban baraja española, cuando querían, podían representar, creo que esta es baraja francesa, me parece, es que aquí ya no sé tan bien, pero igual en el archivo de la Corona de Aragón aparece esta dama de corazones de 1521. Todas estas cartas que les estoy mostrando son de antes de 1583, o sea, como que son de la fecha. Y después encontré esta, que era también un rey de copas. Encontré esta, que es un 9 de picas en la corona de Aragón. Encontré esta otra, que es un 8 de espadas. Pero si se dan dando cuenta, como que estos diseños son muy sencillos. El mazo de naipes novohispano tenía flores y dragones y figuras. Estaba como un poquito más barroco, ¿no? Por eso les digo que tiene influencia italiana, porque ellos hacían sus cartas así con muchas, pues con muchas cosas, ¿no? Hasta que descubrí esta carta. En el acervo de la colección de cartas del Museo Británico actualmente se resguarda una carta de juego, probablemente de un juego de triunfos, que contiene la representación de un demonio. Y pues obviamente aquí no tiene el siglo, en el tarot, la carta 15 es el diablo,
pero aquí no la tiene. Entonces, esto habla de que precisamente está en formación el proceso de tarot. Es todavía una carta de triunfos, ¿no? Pero sí había cartas de triunfos en esta época. Y aquí les pongo el link para que ustedes la vean, o sea, la pueden buscar y la pueden ver. Pero lo interesante y lo más hermoso de esto es que la espaldilla sí tiene una imagen, tiene esta persona, ¿no? Y dije, claro, pues es como las que tienen las otras espaldillas, ¿no? Por la manufactura de la carta se podría ubicar entre finales del siglo XVI y XVII. Entonces está más o menos entre el tarot, digo, entre el mazo novohispano y después encontré este. Es un pliego no cortado de reversos de cartas de un impresor alemán del siglo XVI. Esto ya se parece un poco más a la plantilla que vimos al principio donde sale Cuauhtémoc, Moctezuma y todos ellos. Nada más que aquí aparece todo. Entonces, finalmente, ¿qué eran las espaldillas? Así ya para responder la pregunta después de todo este viaje, finalmente sí lo pude responder. Ya vimos que no era un tarot, pero ¿qué eran las espaldillas? Bueno, pues resulta que cuando en 1583 Orteguilla le dan licencia para que imprima sus naipes, digamos que el rey o la corona le pide una prueba de la calidad de sus naipes. Entonces, simple y sencillamente, estas 18 cartas que nosotros vimos es un catálogo de prueba con las 18 posibles espaldillas que se podían poner en las partes de atrás de los naipes. Porque lo que hacían los impresores era que imprimían, por ejemplo, como les decía, el 4 de oros y la espaldilla los imprimían aparte y los pegaban y después los recortaban. No importa que no empalmasen, los recortaban finalmente. Por eso les dejan estas líneas. Entonces es un catálogo de prueba con todas las 18 posibles espaldillas que Guillermo Orteguilla podía hacer. Y es así como quedaría el catálogo de Puebla, de prueba, así como el que vimos al principio. O sea, todas estas irían atrás de un juego de naipes. Y después podría poner en otro juego todas Tolancingatl, en otro podría poner todas Cuauhtémoc. Ahora, lo interesante de esto es ver si hay alguien, algún coleccionista súper, hiper, mega rico en su casa súper rica tiene un juego de estos, ¿no? Así nada más fueron unas pruebas. Llegan a España porque me parece que hay una subasta y muchas cosas las subastan y llegan, así es como llegan al archivo de España. Pero es esto, finalmente cuando yo me puse a investigar por qué había puesto esta grafía, yo llegué a estas conclusiones también, porque decía, bueno, a lo mejor Orteguilla era un místico, un alumbrado, un hereje, alguien que había codificado esto, ¿no? De que no, son unas plantillas, pero dije, bueno, si yo quisiese codificar algo, mejor no pondría nada, sería muchísimo más sencillo y me ahorraría explicaciones, ¿no? Pero resulta que la persona que estuvo antes que él en el estanco de naipes en Nueva España, creo que era su suegro. Entonces, finalmente se van pasando como que estos oficios de naiperos entre familias y cuando a él le dan en 1583 el turno de que ahora tú te vas a encargar, la corona le pide las pruebas para ver de qué calidad salían y él manda esto para decirles salen bien. Entonces, bueno, es esto lo que era. Y bueno, la segunda pregunta, ¿por qué tienen esas figuras? Y bueno, la respuesta fue muchísimo más sencilla de lo que yo pensaba. No hay un trasfondo místico, ni esotérico, ni alquímico, ni mágico. Según el libro que yo les puse al principio de 1899, nos dice que al menos desde España la tradición era que los naiperos se inspiraban en motivos históricos y legendarios del lugar en el que habitaban para poner las figuras de sus naipes. Entonces, eso nadie nos hablaría y por eso les pongo esta imagen de que sí, o sea, no sé, o sea, como que les ha de haber causado mucha impresión Mesoamérica, ¿no? Y todo lo que había, y las pirámides, y los sacrificios, y los juegos, y los tlatoanis, y toda esta leyenda del Dorado, y todas estas cosas, pero su imaginario había estado desbordado con estos personajes que quizá llegaron en relatos, leyendas hasta España, y pues era como que tanto la impresión que les causó que decidieron ponerlos en las espaldillas. Y pues bueno, es eso. Eh, Ahora, hay que tener mucho cuidado porque siempre nos vamos a encontrar cartas que se asemejan muchísimo a los arcanos menores del tarot, ¿eh? Por ejemplo, esta carta de 1580, del archivo de la Corona de Aragón, es exactamente igualita al 10 de bastos del tarot Rider. Pero lo que pasa es que se inspiran muchísimo en cuestiones de arte, en alegorías. Como que en estas cuestiones las alegorías y todos estos como que las comparten como que hay como un imaginario colectivo, no sé si estoy bien ocupado ese término, donde todos comparten este tipo de figuras, de relatos, de mitos, ¿no? Y los reproducen sobre todo pues, en el imaginario europeo, ¿no? Y esta otra carta de 1580, donde aparece una sota de oros que es exactamente igualito al paje de oros del Rider White, ¿no? Entonces, bueno, entre los siglos XV y XVIII, el mazo de cartas de tarot no es el único juego de cartas que incluye personajes y alegorías en su composición, ¿no? Para que no pensemos que todo este tipo de cartas siempre va a ser un tarot. Y pues bueno, esto ya, yo hasta aquí termino. Les quiero hacer unos comentarios súper personales ya al margen de todo lo que hemos visto, porque quisiera decirles finalmente cómo se liga la adivinación y el juego.
¿qué es la adivinación? Y les puse esta imagen de los Simpson porque es cultura popular en pleno, al máximo, ¿no? Y es como la imagen que todos tenemos de la divina, ¿no? La fortune teller, ¿no? Que incluso tiene hasta características de la bruja, ¿no? La nariz grande, la verruga, como que el paliacate de gitana, las cartas, la bola de cristal, ¿no? Y tenemos mucho esto de que, eh, digamos que la gente que nos va a leer la fortuna, que nos va a decir adivinación, nos va a leer el futuro, ¿no? Y que eso va a ser algo predeterminante, ¿no? Y yo, por ejemplo, una vez leí un texto de Wilhelm Olivier que me gustó mucho, donde él decía que todo lo contrario, ¿no? La adivinación no es determinante ni fatalista. Es una acción positiva para buscar la felicidad y la prosperidad, porque absolutamente todos tenemos derecho a ser felices. ¿Y qué es lo que pasa? Que la adivinación acomoda las prácticas rituales en relación con las necesidades de los seres humanos. Y es como un pronóstico del clima. Si ustedes en la mañana dicen, tengo una cita, ¿va a llover? Si les dice que sí va a llover, no se ponen en el plan de, oh no, ya me mojé, ¿por qué? Ya ni modo. Y llegan empapados. Obviamente no. Se llevan un paraguas, se van por otra ruta, cambian el horario, hacen algo. No es totalmente predeterminante. Y lo mismo sucede con la adivinación. Si ustedes van a leer las cartas y les dicen, pues un mal pronóstico, por eso les dicen, la adivinación va ligada al ritual. Si les dan un mal pronóstico, hacen un ritual para cambiar eso negativo en algo positivo, como le hacían los mexicas. Ay, es que mi niño va a nacer en el día 1 lagartija y va a ser muy nervioso. Mejor se lo cambio al 4 viento para que sea brujito. Y así. Entonces, nosotros vamos acomodando los rituales en base a los pronósticos de la adivinación. Y ojo, mucha gente utiliza el juego para prácticas adivinatorias, pero no escribe los grandes manuales, porque yo tomé un curso donde utilizaban la Lotería Mexicana como un oráculo para la adivinación. Entonces, entre el juego y la adivinación no hay más que una reunión con tus amigos y una cerveza, un café. Y es lo que les decía, ¿no? Toda esta lectura del café, del té, se da después de la comida con tus tías, tus primos, tus amigos, en un ambiente súper doméstico. No es la alta magia en tu laboratorio lleno de alambiques, con los miles de manuales, no, es en tu casa, con tus amigos, con tu gente. Y si se dan cuenta, la Lotería Mexicana tiene símbolos que aparecen en el tarot, el diablito, la muerte, el mundo. Y si ustedes buscan un diccionario, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho el diccionario de símbolos de Cirlot y de Chevalier. Y ahí viene prácticamente todo, o sea, todo, ¿no? El melón, el árbol, la mano, la luna. Y hay gente que lo lleva todavía más allá. ¿Se puede hacer adivinación con el juego de la UCA? ¿Por qué no? ¿No? Finalmente también estamos utilizando dados, pero también hay símbolos como la muerte, la cárcel, ¿no? El carro, el elefante, que también, que les digo, si ustedes buscan el elefante, por ejemplo, vean el arlequín, el toro, la palmera, y si ustedes buscan esto, el herrero, por ejemplo, el 7 es el herrero, y el herrero en las tradiciones alquímicas es importantísimo. Entonces, hay símbolos muy fuertes. Finalmente, toda la mente es simbólica, ¿no? Se mueve mucho a través de símbolos. Entonces, podríamos ocupar estos juegos para hacer adivinación, ¿no? No es la alta magia, es una magia más doméstica, pero ya por eso son comentarios personales esto ya, ¿eh? Porque ni siquiera sé si es posible, ya es a gusto personal, pero se podría hacer, ¿no? Porque pues finalmente las cartas también son para jugar. Entonces, bueno, ya yo sí, ahora sí con esto yo termino. Les agradezco muchísimo y ya, sí. Y espero sus comentarios, claro. Gracias. Muchas gracias, Vladimir. Un aplauso, muchas gracias por tu presentación. Y bueno, pues sin duda que es un tema muy interesante, el de el juego y la adivinación. Y pues en lo que se animan a hacer preguntas, yo te quiero comentar algo que alguna vez, porque bueno, les platicaré que tuve la oportunidad de tomar un curso con Vladimir justamente sobre magia y sobre adivinación prehispánico. Y en ese curso recuerdo que te pregunté y te lo voy a preguntar otra vez a propósito del juego, porque esto último que presentaste, que es el juego de la oca, si nosotros nos remitimos a los juegos prehispánicos, podríamos tener el patoli. Y yo no sé, porque también a mí me llama mucho la atención, me gustan mucho los juegos, soy ludópata, lo admito. Entonces, este juego del patoli, que también es un juego de recorrido, que tiene cierta afinidad con el chaturanga, hindú, y que bueno, es un juego muy antiguo, ¿hasta qué punto se puede utilizar como una suerte adivinatoria? Y también estos documentos, me parece que es Sagún el que dice que con relación a lo que comentas de la magia doméstica, o sea, Sagún decía, estos
estas personas están aquí jugando enfrente de nosotros, pero estarán jugando o estarán haciendo alguna suerte supersticiosa, porque pues estaban tirando las semillas y había un movimiento alrededor de las casillas. Entonces, bueno, en efecto, esta entrecruce que hay entre el juego y la adivinación, pues bueno, ha existido también. Entonces, no sé si quieras comentar algo al respecto y ahorita le cedo la palabra a quienes ya levantaron la mano. Ay, muchas gracias. Sí, es muy interesante pregunta porque sí, o sea, sí, encontré un texto de Daniel de Jouvet donde habla precisamente del juego, el azar y la adivinación en Mesoamérica. Y sí, utilizaban, o sea, también les gustaban muchísimo los juegos y sí los utilizaban muchísimo para adivinar porque aparentemente eran muy buenos matemáticos. O sea, los mexicas ya habían descubierto la cuestión de los números primos y utilizaban muchísimo estas cuestiones de los números para hacer adivinación y el patoli sí entra también como de estas prácticas adivinatorias y sí, muy probablemente lo usaban para adivinar también. Sobre todo porque los mexicas eran una sociedad que les encantaba muchísimo hacer magia y adivinación constantemente. Sí. Alberto, te cedo la palabra. Pues muchas gracias. Bueno, antes de nada, a felicitar a Vladimir por la intervención, que ha sido muy, muy interesante realmente. Y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con él en que obviamente no es un tarot. Es decir, no solo no es un tarot, es que tampoco es un juego de triunfos. Es que lo que no podemos hacer es prescindir de lo que los propios documentos nos dicen. Si ahí hay un texto que dice que son las espaldillas, no tenemos ninguna razón para dudarlo, porque además no es una anotación. Si dices, bueno, esto es una anotación de un archivero del 19, vale, pues te puede inspirar la duda de si realmente es una interpretación suya, pero obviamente es un texto de la época, entonces no hay ninguna razón para no aceptarlo. Todo lo contrario, es decir, para no aceptarlo habría que dar razones de un peso absoluto. Y desde luego, claro, la demostración evidente es que uno se pone a buscar en mazos, en juegos de barajas de los que históricos que se conservan y al final te encuentras con casos parecidos, efectivamente, ¿no? Que ese es el, digamos, si hacía alguna falta para demostrar que el documento no nos mentía, pues es eso, ¿no? Que realmente hay otros casos que están más o menos en la misma línea. Por otro lado, las identificaciones de varias de las figuras son completamente caprichosas. El Hermes Termino no es un Hermes Termino, es un grutesco vamos a decir, es un motivo ornamental renacentista. Es verdad que coincide con el Hermes Termino, pero eso no está ahí porque sea Hermes, es simplemente porque, vamos, es que no hay más que ver cualquier altar renacentista o barroco o cualquier o montones de frontispicios grabados de libros que traen ese tipo de figuras. O sea, es un estípite, no es un Hermes Termino. Las figuras esas de tipo quimera, estos son figuras que se encuentran en las decoraciones de los márgenes desde los manuscritos medievales, es lo que se suele identificar en conjunto como drolerie, y tampoco, tío, obviamente, tampoco. Esos son animales puramente fantásticos del reino de lo decorativo específicamente. Y el que han identificado con Hércules no puede ser Hércules porque Hércules, si no lleva la clava, la porra, la maza, no es Hércules. Es decir, este es un soldado con una lanza. Identificar eso con Hércules es absolutamente arbitrario. No tiene ningún fundamento. La única de esas figuras, efectivamente, la única que tiene una, un, una iconografía reconocible es la fuerza, pero es que no es porque venga del tarot, es porque, o del juego de los triunfos, es porque en el juego de los triunfos se adopta la iconografía estándar de la alegoría de la fuerza. Es decir, que es que buscas cualquier, además, en los triunfos aparecen, esa está en relación con las virtudes cardinales y teologales. Aparece la templanza, aparece la fuerza, aparece la justicia y me falta una que ahora siempre se me olvida. Pero bueno, entonces uno va a representaciones en ámbitos de iconografía, tanto en este caso sobre todo religiosa, pero también más o menos laica, y se encuentra con exactamente ese tipo de figura. ¿Por qué? Porque es la alegoría estándar de la fuerza. Es decir, no es que venga del tarot, es que al tarot llega precisamente porque todas esas alegorías, que es lo que estudió Michael Dammat precisamente, que es una de las figuras principales que ha devuelto un poco de racionalidad
al estudio de este tema, ¿no? Bueno, por cierto, ahí a las referencias que nos ha dado Vladimir habría que añadir la de Eliphas Levi, que es el seudónimo de un autor francés del 19, que es el que consagra la idea no del tarot solamente como un recurso adivinatorio, sino toda la idea esta de que tiene procedencia egipcia y una serie, o sea, la interpretación puramente esotérica, no solamente en términos prácticos de cómo interpretar las cartas, ¿no? Vladimir, si no tienes la referencia, ya te la pasaré. Y bueno, eso, entonces realmente la demostración es evidente, ¿no? El juego, obviamente, esos juegos son barajas españolas porque es con lo que se jugaba a las cartas en España y se sigue jugando todavía hoy. Mm, Como, bueno, no sé si actualmente en México supongo que se sigue utilizando predominantemente pese al influjo americano y que que la llamada aquí baraja francesa, que es la baraja, digamos, bueno, no centroeuropea, porque la baraja tradicional alemana no es igual, pero bueno, es, digamos, lo que se ha convertido en la baraja internacional a través de los franceses primero y luego de Inglaterra y de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, aquí desde luego en España, barajas españolas exactamente con los mismos diseños que estamos viendo, bueno, más o menos actualizados, pero las diferencias son mínimas, se siguen imprimiendo, pero a toneladas, o sea, es una cosa que sigue viéndose en cualquier bar aquí de pueblo, tienen un tapete verde y unos mazos para que la gente juegue al mus, al guiñote y a los juegos tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, y respecto de la cuestión del uso adivinatorio, pues yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, aunque no tengamos pruebas, desde luego sería muy raro que de pronto en el siglo XVIII se hubiese... Es decir, en el siglo XVIII es cuando Courtet de Gobelin documenta por primera vez el uso, bueno, documenta por primera vez, digamos, bueno, esto es lo que se recoge en las historias del tarot sobre todo, ¿no? Porque es el primero que se refiere al tarot como como un sistema de adivinación. Yo de todas maneras tengo algunas referencias sobre historia de los juegos de cartas y sobre la presencia de los juegos de cartas en la literatura en la ya te las pasaré, Vladimir, porque a lo mejor hay alguna mención previa en relación, aunque sea de manera incidental, en relación con el uso adivinatorio, no del tarot, sino de la baraja española normal y corriente, porque en general, vamos, aquí desde luego, hasta que se puso de moda el tarot en los años 70 con la efervescencia esotérica de la época, lo que se utilizaba para leer, para hacer, o sea, para echar las cartas era la baraja española, lo mismo, y además efectivamente era una cosa que estaba bastante vinculada, lo mismo que la lectura de las rayas de la mano al mundo gitano, es decir, sobre todo a las mujeres gitanas, ¿no? Es decir, que te leían la Buenaventura o te echaban las cartas y era la baraja española. Entonces, pues es muy fácil claro, que esto en un momento dado, aunque no tengamos la documentación, pero ya digo, eso habría que mirarlo bien, porque hay algunos trabajos, por ejemplo, uno de Márquez Villanueva de 1995, que se titula exactamente El juego de cartas en la literatura española del siglo de oro. Entonces habría que mirar, no vaya a ser que ahí haya alguna referencia, aunque sea de pasada, a que se utilizaban también para adivinar, ¿no? Entonces eso habría que mirarlo, pero vamos, incluso si no logramos documentarlo, pues es una hipótesis muy razonable, porque no tiene mucho sentido que esto de pronto en el siglo XVIII apareciera de la nada, cuando es una cosa que ni, digamos eso, que popularmente que se sigue practicando, vamos, de hecho, aunque es verdad que ahora la mayor parte de la gente que echa las cartas echa el tarot,
que no es más que efectivamente es la carta, la baraja tradicional europea que en España se ha conservado y en otros sitios se ha perdido, con el añadido de los triunfi, de los triunfos, estas cartas peculiares bueno, que hoy llamamos los arcanos mayores, ¿no? Y nada, simplemente pues eso, felicitar a Vladimir por la interesantísima charla y desde luego que estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento. Muchas gracias, Alberto. No sé si quieres comentar algo, Vladimir, o le pasamos la palabra a Araceli. Pues nada más rápido que sí, es lo que yo les comentaba, como que todas las definiciones que da María Isabel sobre los símbolos y las figuras que aparecen ahí sí son totalmente arbitrarias, entonces como que queda abierto pues como que esa parte de la investigación para proponer pues otras posibles significaciones. Ujú. Gracias. Sí, adelante, Araceli, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues también ay, coincido con Alberto, ¿no? O sea, claro que está relacionado con la adivinación, no hay la prueba escrita, pero hay una tradición, ¿no? Eso es. Entonces, tal vez por ahí lo podrías, desarrollar, ¿no? O fundamentar, ¿no? O al menos como posibilidad, pero de que estuvo relacionado, creo que sí. Y además de que es muy bonito tu trabajo, muy atractivo y bueno, lo que has hecho con las imágenes al colorearla, creo que también lo que es muy importante es las precisiones, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, bueno, este es un monstruo, ¿no? Y entonces como es monstruo, es el diablo, ¿no? Esas generalizaciones no son buenas, ¿no? O sea, hablan de que necesitas ser más meticuloso para poder definir por qué no es un diablo, sino porque, como dice ahí, ¿no? Fue un monstruo que nació en tal lugar, en tal momento, ¿no? Y que, claro, incluso ahora, ¿no? Todo lo que es monstruoso nos llama la atención y pueden entonces, reflejarse o tomarse en las cartas, ¿no? Yo, por ejemplo, en las crónicas he encontrado por ejemplo, un cronista franciscano que estaba apasionado por los gigantes, ¿no? Y entonces además se encuentran huesos enormes de gigantes y entonces, bueno, esto ya no es normal, que eran huesos prehistóricos y hay que darle es un tema apasionante para ellos, ¿no? Saber de dónde vienen estos huesos, este, por qué están ahí, en fin, y por ejemplo, como es un franciscano, le da una explicación totalmente religiosa, ¿no? Entonces, insisto, coincido con Alberto y añado además estas precisiones que realizas que son bien importantes para los estudios, por ejemplo, de la magia. Y también muchas gracias por la definición de mameluco hablando de precisiones. Yo pensé que era una pijama. Bueno, pues muchas gracias, eso es todo. Gracias, Araceli. Sí, adelante, Claudia. Pues bueno, Vladimir, me gustó mucho. Yo sé muy poquito sobre el tarot y sé muy poquito sobre las barajas y me parece en efecto muy interesante y por supuesto celebro cualquier estudio que se haga sobre el tema, además a profundidad porque creo que lo amerita, ¿no? Y bueno, pues sí coincido con Araceli con lo de la tradición. Me parece en efecto que debe de ser una tradición incluso anterior al siglo XII, al siglo XIII porque a la gente siempre le ha gustado jugar, ¿no? Y siempre le ha gustado adivinar y demás. Y por supuesto que sí, el hecho de que se mantenga, pues nos puede hablar precisamente de ese gusto, ¿no? Yo nada más te quería comentar respecto al monstruo. No solamente en los siglos anteriores, o por supuesto no solamente las referencias clásicas, ni tampoco los libros de magia eran todo lo que en realidad podían tener sobre monstruos las personas de la época. Recuerda que también en ese periodo hay muchos monstruos en la prensa popular, muchísimos. Eso es, sí. Y en este caso, la manera en la que citan que se trata de un monstruo nacido de mujer o de hembra, no sé qué, me recuerda muchísimo a las relaciones de sucesos de monstruos. Entonces, yo te recomendaría en ese caso el libro de Elena del Río Parra, que habla del tratamiento de los monstruos del siglo XVI y sobre todo del XVII, porque creo que la referencia va más por ahí para una cuestión que es tan popular como a lo mejor un mazo de cartas, ¿no?
Sí es cierto que estaban los símbolos, pero la manera en la que lo describe es donde precisamente yo veo una influencia mucho mayor del imprenta y de lo que se decía en la época, y sobre todo pues por donde se reproduce. Entonces, creo que más bien yo llevaría la referencia más para allá que para el asunto de los anteriores monstruos, porque no lo veo tan similar. Entonces, me parece que eso podría servirte también para tu análisis del monstruo en este caso. Sí, claro. Muchas gracias. Sí, 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 lo voy a leer. Gracias. Bueno, pues yo quería comentarte y un poco a propósito de estas, del asunto de, primero de la fuerza, de la carta de la fuerza, porque es interesante que justamente en el tarot Visconsi la fuerza es de las que tiene la representación más diferente, porque para empezar es un hombre, trae el mazo, que es una cosa que no tiene ninguna otra carta, y el león ya está totalmente sumiso. Entonces, en estas cartas, que además son una joya de cartas, la baraja Visconsi, la fuerza específicamente es una carta que difiere de muchas de las otras. Y justamente en ese mazo, tres de las cartas que se suman, que no formaban parte, porque pues están retratando a la familia, es justamente el diablo, la torre y la muerte. Son tres cartas que no formaban parte de la baraja, digamos, original, y es muy curioso que la representación que hacen del diablo en esta baraja, pues ya es totalmente, si te das cuenta, parecida al de Marsella, ¿no? O sea, ya están las dos personas encadenadas y está esta representación del demonio. Pero bueno, esta, Ali, fíjate que no lo alcanzo a ver. Yo creo que si lo alejas más, es como si... Sí, mejor, para que enfoque mejor, sí. Ajá, porque de ahí, cerquita como que se pierde mucho Ahí sí, detalle. mejor. Un ahí, poquito más lejos, que le dé la luz. ah, ahí, es que más bien lo que no tengo es buena luz. Si no, Como estoy a contraluz, ah, ahí, a ver, así voltea la tantito. ahí está muy oscuro. Estoy Ah, interesada en ver al diablo, pero no Bueno, lo ahí puedo encontrar. se reconoce lo suficiente. Ujú. Ah, ahí, ahí. bueno, aquí esta carta no forma parte de la baraja Visconsi de la italiana. Y pues para obtener el mazo completo se toma el estilo de la baraja, pero se agrega. Entonces, esta pues ya es totalmente de Marsella, ¿no? Sí, Ya, sí, la totalmente. representación del diablo. Igual que la torre y que la muerte. O sea, ya son representaciones de la baraja, pero que son muy cercanas a las representaciones del tarot de Marsella. Entonces, bueno, estas son como una curiosidad que te quería comentar a propósito del Visconsi, que además es una joya de tarot esa. Es una joya, sí. Es bellísimo. Entonces, pues me llamó mucho la atención también que quisieras platicar sobre este mazo. Yo también cuando lo vi dije, esto no es un mazo como tal, ¿no? No, Y no, porque no tiene. esto de las espaldillas es como, ahí era la clave, ¿no? Sí, sí, está claro. Eso es fabuloso. Por cierto, a propósito de los monstruos, hay que recordar que es que, bueno, aparte de lo que ha dicho Claudia, que tiene toda la razón, es decir, es que hay toda una tradición popular de, vamos, en el mundo de los pliegos de cordel, romances de ciego, etcétera, pero incluso también en el mundo erudito, estaba mirando ahora Ambrosio Paré, el célebre cirujano francés. Una de sus obras más conocidas es un tratado sobre los monstruos y prodigios. Y estamos hablando exactamente de esta época, porque nace en 1510 y muere en 1590. Es decir, que entonces su tratado de taratología, su tratado sobre los monstruos, donde bueno, podemos encontrar grabados en la misma línea de esta figura, ¿no? Entonces, de nuevo, si hay una inscripción detrás que identifica al personaje, que luego además, como hemos visto en la presentación, está corroborado por la documentación coetánea que ese personaje existió, pues es que lo demás es buscarle, es darle la vuelta de manera gratuita.
porque, es decir, no solamente tenemos una inscripción coetánea que identifica el personaje, sino que tenemos otros testimonios de la época que ratifica que eso es cierto. Entonces, empezar a pensar en otras opciones es sencillamente gratuito. Lo más que se podría pensar es que a la hora de representarlo obviamente de oídas, no han ido ahí a verlo para hacer el retrato, es una especie de retrato robot para entendernos, pues que se hubiera podido influir algún tipo de iconografía previa, pero desde luego en este caso de demoníaca en absoluto. O sea, cualquiera que tenga familiaridad con la iconografía del demonio desde la Edad Media hasta el tarot de Marsella, pues es que esta figura no tiene absolutamente nada que ver. Esa es una figura monstruosa, grotesca. Los demonios muchas veces son grotescos, pero tienen siempre un componente al menos un poco terrorífico. Y esta obviamente es que no tiene ninguno de los rasgos característicos de un demonio de la iconografía tradicional, ¿no? Entonces, pues si ahí explica lo que es y encima lo hemos corroborado por otros testimonios, pues es que no hay que darle más vueltas. O sea, es que no. Esa es una cautela metodológica absolutamente básica. O sea, no le puedes llevar la contraria a la documentación que tienes para inventarte tú otra explicación. Es decir, esto es justamente vamos, es decir, eso no es hacer historia, es hacer novela histórica o ciencia ficción directamente retrospectiva, porque, vamos, es que no lo entiendo, sinceramente. O sea, si los documentos te dicen una cosa, o sea, otra cosa sería que no tuviéramos esas explicaciones. Bueno, pues es legítimo empezar a darle vueltas para saber qué es aquello. Pero teniendo unas explicaciones que son coetáneas y que encima están corroboradas, en este caso en concreto del pobre hombre este, del desgraciado este, eh, eh, por documentos de la época que coinciden exactamente, porque es que los datos son totalmente coincidentes, vamos, no sé cómo reza el viejo dicho, si es blanco y en botella será leche, digo yo, ¿no? Entonces, pues eso, quería subrayarlo porque es que me parece un disparate metodológico. Entonces, si esto también es una cosa que tenemos que tener en cuenta todos los que nos dedicamos a estas cosas, es que la investigación histórica, ya sea historia literaria, historia general, historia antropológica o lo que sea, cualquier investigación, ya sea del pasado o del presente, tiene unas reglas metodológicas básicas. Entonces, si te saltas eso, pues entonces es que ya pues puedes hacer lo que te dé la gana. Y entonces dices, bueno, pues entonces dedícate, yo que sé, al realismo mágico, pero no digas que estás haciendo historia o investigación en humanidades, ¿no? Y que te dedicas a otra cosa. Perdonad el alegato, pero es que es decir, bueno, estoy bastante sensibilizado con estas cosas porque constantemente, bueno, hace poco estaba colaborando con un colega que es historiador aficionado en un asunto que no tiene nada que ver con esto, que al final, digamos, nos hemos divorciado de mutuo acuerdo porque no había manera. O sea, yo no conseguí hacerle entender que para manejar los datos no puedes dejar volar la imaginación. Tienes que intentar hacer cuadrar los datos que tienes. Y bueno, sí, hay un margen para la conjetura, pero un margen. No puedes colocar ahí todas las cosas como a ti te parezca bien, por muy bonito que quede el resultado final, porque sí, su historia quedaba mucho más bonita que la mía, pero dices, bueno, ya, pero es que esto no es lo que dicen los documentos. Y esto simplemente pues te lo estás inventando, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, ¿no? Entonces ya digo, es una cuestión en la que creo que, por desgracia, y no solo a historiadores aficionados como este hombre, sino sí, personas del mundo académico constantemente están, bueno, lo acabamos de ver, vamos, ahí mismo lo ha puesto bien claro, de gente que ha prescindido totalmente de las explicaciones que venían ahí. Pues es que eso no se puede hacer directamente. Así es. Muchas gracias, Alberto. Nancy, te doy la palabra. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vladimir, bueno, la verdad, yo también sé muy poco del tarot. Te agradezco mucho tu presentación.
y también te agradezco que compartieras con nosotros toda esa parte de archivo que me parece fundamental para para tu investigación. Muchas, muchas gracias. Bueno, yo simplemente ahora que estamos hablando de las tradiciones, posibles tradiciones iconográficas, ¿no? Y ahora que tú sacabas a cuento esta cuestión de las prácticas domésticas y que también Alberto lo trajo a cuento, me gustaría preguntarte si seguramente lo conoces, pero en cuanto a tradiciones iconográficas eruditas, quizás te pueda interesar toda la iconografía de Andrea Alciato, que pues está, claro, o sea, no lo digo porque tenga un contacto directo, ¿no? O sea, yo, por lo que me queda claro, el tarot está, digamos, los lineamientos del tarot son muy diferentes, ¿no? Las reglas y todo esto, pero sí lo digo por la influencia alegórica y emblemática, ¿no? Yo te recomiendo muchísimo el libro de Alciato, El Emblemata, que creo que se publicó la primera vez en 1531, sobre todo porque al contrario de lo que pensamos, Alciato no consideraban las picturas para los emblemas y fue un editor el que incluyó todas esas Es pinturas, ¿no? verdad, sí. Todas esas grabados. Y es muy importante porque él tomó todo su corpus de la antología Planudia, que eran traducciones de epigramas, griegos que tienen Ujú. todo el bagaje egipcio, ¿no? Entonces, bueno, quizás me hice bolas un poco, pero creo que te puede interesar ese libro. No sé, te digo si lo conozcas, es esta edición de Santiago Sebastián, que es para mí, bueno, creo que la mejor. Y bueno, si necesitas corpus, yo estoy trabajando ahora justo un catálogo de libros de emblemas en la Biblioteca Nacional de México. Así es que tengo algunos también para los colegas si les ayuda. Tengo fotografías de los emblemas y creo que ahí puedes como encontrar, por ejemplo, ahora con esta carta de la fuerza, sería importante revisar en Alciato la simbología del león, ¿no? O incluso también ahora estoy pensando en Cesare Ripa, ¿no? En este Sí, iconólogo eso iba yo, imperial, estaba yo pensando también en Ripa, sí. que te va a servir también bastante. También lo tengo yo en fotografías, lo puedo pasar en PDF. Y bueno, solo para abonar un poco a este bagaje iconográfico que creo que habría que ver de qué forma y cómo va de la mano con toda esta, pues, tradición iconográfica, sagrada, no sé cómo decirle en este momento, ¿no? Y pues nada, muchas, muchas gracias por compartirnos. No, muchísimas gracias, Nancy. Gracias por la información y también por ofrecernos la bibliografía y las imágenes. Carmen, me parece que querías comentar algo también. Adelante. Sí, muchas gracias. Perdón que no me oiga tan decentemente. Eh, Realmente solo para abonar, igual felicitarte, Vladimir, porque yo tampoco conocía el tema. He trabajado con curanderos y las curanderas les encanta leer las cartas y pues claro que es una de sus artes más especializadas, ¿no? Es decir, la gente hace fila para que les lean las cartas. Quería comentarte respecto para seguir sumando la figura del monstruo, este personaje con características, diríamos, malformaciones. Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo, hay que buscar hacia otras tradiciones. No creo realmente que esté recuperando tanto la tradición mesoamericana, porque en todo caso, la deidad, que es la patrona o la figura patrona de las malformaciones físicas o bien de los monstruos, es Xolotl. No es tanto, bueno, además en la narrativa tenemos a Anahuatzin, tenemos más de otros personajes que no serían propiamente Xipetotec. Entonces creo que sería más bien buscar hacia esas otras tradiciones, tal cual como te recomendó Claudia. Yo creo que sí, mirar Ujú. hacia otros textos donde están recopilando a otros monstruos, diríamos. Lo que es interesante es cómo esta figura finalmente se ha colado, ¿no? Se coló llamó la atención a tal grado que tuvo que estar ahí y ya está ahí algo representado, ¿no? Entonces, bueno, ese es nada más esperando que sirva un poco la nota.
Y pues también insistir, la magia va de la mano con este saber del cuerpo. Entonces, me hace a mí también imposible que no se les hubiera ocurrido, sabiendo que en las manos, ¿no? Para muchos de los personajes que sabemos que se atribuían o se consideraban con características especiales o que tenían la capacidad de hacer cosas, que no depositaran en las manos y luego entonces en el juego, en la manipulación, pues otro tipo de intenciones como la adivinación, ¿no? De acuerdo a lo que igual preguntaba Ale hace un momento, hace ratito con el patoli, bueno, pues es que la lectura del maíz es así, ¿no? Tenemos la echada del maíz era así, ¿no? Hay que ponerlos sobre el paño y en la actualidad pues es igual contar cómo caen los maicitos para ver, para hacer una adivinación. Y quizá el paso que no podemos olvidar, y puede parecer obvio, es que en México prehispánico los códices se leían. Entonces, tú tienes imágenes aquí, digo, el juego de la oca y todos estos, tú tienes unos dibujos ahí que están diciendo y están concretando acciones, están haciendo cosas. Así que es una forma al verlo, es una forma de leer algo que se está haciendo. Así que claro que el paso tuvo que haber sido agradable a los ojos de estos especialistas y perfectamente bien apropiado, ¿no? Y bueno, pues ya eso nada más era para sumar y también felicitarte por tu trabajo. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por los comentarios. Gracias, Carmen. Nancy nos puso ya en el chat la liga. Muchas gracias, Nancy. No sé si quieras comentar alguna cosa, Vladimir, con respecto a los comentarios que te han hecho. No, pues ya tomé notas de todo, la verdad es que sí, bastante acertado. Yo esto del monstruo como que apenas cuando ya empezaba a verlo, como que lo empezaba a ver. Y iconográficamente como que la primera referencia que se me ocurrió fue este dibujo que les puse, por eso les puse eso. Pero sí me parece pertinente como que ahondar un poquito más por estas vertientes para explicar un poquito mejor esta carta, porque sí creo que les causó mucha impresión en el imaginario español escuchar sobre este personaje. O sea, tanto así que decidieron plasmarlo. Ujú. Entonces, sí, muchas gracias. Muy enriquecedor, la verdad. Muy bien. Claudia, ¿quieres comentar algo? Bueno, respecto a precisamente el mensaje a través de los monstruos y también en efecto creo que en ese sentido pues mantenemos lo mismo del libro que te recomendaba y otros libros que hay sobre el tema que también te puedo pasar las referencias, pero en efecto también tienes que tener en cuenta los prodigios, ¿no? O sea, el monstruo más que servir como un intérprete entre Dios y los hombres, por lo regular más bien era un mensaje de Dios para los hombres, ¿no? Es decir, no había como comunicación del monstruo hacia Dios, sino más bien eso. Dios lanzaba el mensaje a través de ese monstruo que aparecía ahí que el hombre tenía que interpretar. En ese sentido, lo que decía Nancy me parece bastante acertado, ¿no? Ahí también hay mucho de interpretación a través precisamente de estas figuras monstruosas. Y también te quería preguntar, Vladimir, hablando precisamente de adivinación y demás, ahorita me recordaba Carmen, también el asunto de los maíces, pero también hay un artículo precioso de la adivinación a través de las habas de esta Araceli, precisamente. Y bueno, hay oráculos, no sé si más adelante quieras hacer también una revisión de los oráculos en la época, ¿no? Está el famoso oráculo de Moparandé y otros tantos que hay por ahí y que quizá, pues hablando de adivinación, también te lleven a esa tradición de precisamente de este juego para poder reconocer lo que pasó y lo que viene adelante, ¿no? Entonces, bueno, más adelante a lo mejor, no sé si lo tienes presente o si lo vas a desarrollar más adelante, ¿no? Pues más bien como que me gusta mucho buscar documentos sobre prácticas adivinatorias en el archivo. Porque, por ejemplo, hace poco vi uno de una señora que fue a una peregrinación al Santuario de la Virgen de los Remedios y todo lo que pasó en la peregrinación después lo interpretó como una técnica adivinatoria. Los perros que salieron, los ladridos, todo lo que vieron en la peregrinación, al final lo interpretaron para darle un mensaje a esta persona. Entonces, pues sí, como que hay ando en las cuestiones de adivinación. Y estos documentos son del siglo XVII, XVIII, o sea, te van a buscar 16, 17, 18. Sí. Y precisamente el estudio de Araceli se refiere precisamente a los conjuros de habas, ¿no?
Entonces, Ujú. y incluso esto de los perros son también como agüeros y en ese sentido Ujú. también tienes varios estudios muy interesantes. Y ya me callo. Gracias. No, Ya gracias, me- gracias, al contrario, muchas gracias. Sí. Ania, habías levantado la mano y no sé, Araceli, si quieres comentar algo ahorita en un momento. No, 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 así está bien, Ok. ya, gracias. Sí, adelante, Ania. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por la plática, Vladimir. La verdad está bien interesante. ¿Sabes qué? Me gustó como a partir de esta parte de las inquietudes que te surgieron a través de ese mazo de barajas. Podemos ver un entrecruce de discursos visuales, de representaciones tanto gráficas como discursivas sumamente interesantes de este periodo tan temprano de lo que va a ser la Nueva España, ¿no? Creo que es bien interesante lo que te han mencionado y bueno, la parte es que nos llamó a todos la atención la parte del monstruo, ¿no? O sea, creo que ahí es donde estamos bastante interesados. Me completamente aceptado, coincido con lo que te han sugerido, bien importante ver ese monstruo en la tradición popular, estas asociaciones que vamos a tener del monstruo con el demonio, ¿no? Que son muy características de la iconografía también del momento, porque acuérdense que estamos en el momento también del discurso versus la idolatría india, ¿no? Entonces la idolatría nos asemeja a toda la representación del panteón prehispánico, pues son demonios. Entonces es también importante ver que pues tenemos por ahí una tradición que se está concretando en este momento, pero que si bien es cierto, tenemos que de pronto separar, porque a veces como historiadores de Nueva España, como que buscamos los orígenes en lo prehispánico, ¿no? O sea, eso yo creo que es como una de los elementos que más tenemos, pero no hay que perder de vista este gran bagaje que tenemos sobre la representación de lo monstruoso, sobre la representación de la malformación, de la otredad, que ya vienen de la tradición medieval, ¿no? Y que tienen muy en boga los europeos los españoles en este momento. En la figura del monstruo en general, pues siempre va a ser polifacética, sí tiene que ver con la malformación, con lo extraño, con la otredad, pero también con el demonio, ¿no? Y por ello con la asociación hacia la idolatría india. Entonces son como un entrecruce de discursos que es importante como ir teniendo presentes, ¿no? A la hora que hacemos la interpretación de una iconografía. La parte que me llamó también la atención fue la representación de los gobernantes indios, ¿no? En los mazos, porque es bien interesante también este momento en donde esta nobleza india se está representando hacia el viejo mundo, de pronto muy a la usanza de los emperadores romanos, no sé si de pronto han visto, recuerdan esas pinturas donde tenemos un Moctezuma que pues ya, o sea, no tiene nada de prehispánico, pero sí como bastante romano. Es una construcción también que se está haciendo de la élite india, ¿no? De los gobernantes o los señores de estos territorios. Acuérdate que también el término señorío pues va a venir a ser como trasplantado sobre estas unidades administrativas que vamos a tener aquí. Entonces, es un momento, yo creo que lo que encontraste aquí es un momento muy interesante de cómo tenemos estas representaciones surgiendo hacia lo que va a ser el ámbito popular, ¿no? Entonces, son representaciones que están en un momento no podríamos decir, tal vez no se están convirtiendo o ya son colectivas, pero están en un proceso de volverse colectivas o asequibles a la población, digamos que en gran masa. Y es bien interesante también pensar estos monstruos, acuérdense que también tenemos muchas representaciones visuales en las iglesias de estos monstruos que vienen de los grabados, ¿no? Y que pueden ser de pronto centauros, quimeras, y que eran bastante populares en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo se está concibiendo o representando esta noción de la monstruosidad? Y pues ya para finalizar, te recomiendo, hay una tesis de la ENA de maestría, que es de Andrea Guerra, y se llama Los monstruos a través de tres miradas novohispanas del siglo XVI. Entonces, como para ver análisis de lo monstruoso a través de la crónica muy temprana, ¿no? Que es como justo contemporánea del material que estás trabajando. Pues nada más, sería eso. Muchas gracias. No, muchas gracias, ya noté todo lo que me dijiste. Muchas gracias. Excelente. Muy bien, muchas gracias, Ania. Y pues sí, también a todos nos atrae el tema. No sé si hay algún otro comentario, si quieran agregar algo más. Yo nada más quería comentarte también que a mí algo que me ha llamado mucho la atención, y esto pues desde los juegos prehispánicos,
es la importancia de la apuesta. Esto que comentabas, o sea, el sentido de la apuesta en el juego era fundamental en la tradición prehispánica, e inclusive el vicio del juego y de una vez que ya no había nada más que apostar, apostarse a uno mismo, era inclusive como ya el extremo de no parar de jugar, ¿no? Entonces, pues bueno, por supuesto que a la llegada de estos españoles, que también el juego y la apuesta era lo suyo, pues por eso yo creo que se da el entrecruce tan sencillo, digamos, de esa manera, ¿no? Em, y pues bueno, no sé si quieras comentar algo más para ir cerrando, si hay algún otro comentario. No, les agradezco mucho a todos. Ah, muy bien. Sí, Carla, adelante. Hola, buenas tardes. Hola Vladimir, muchas felicidades, muy interesante. Yo como para abonar estas posibilidades, el monstruo, como si todos estamos hablando del monstruo, no tengo un conocimiento tan profundo de la tradición, pero lo que sí te puedo decir en relación con lo que decía la doctora Claudia, de revisar esta tradición, por ejemplo, ella mencionó la relación de sucesos. Pienso también, a mí me llamó mucho la atención el asunto de la moneda. Yo no sé si alguien aquí Ujú. tenga como más referencias sobre representaciones de monstruos con monedas, pero lo que sí me llama o lo conecté muy rápido es esta relación del monstruo que protege tesoros, que está Mm, allí como custodiando algún tesoro, entonces puedes revisar allí esa relación, pero también estaba pensando en estas relaciones de sucesos de monstruos, que los monstruos, como decía la doctora Claudia, como que señalan algo que se debe mostrar, porque de hecho es mostrare, viene ujú. de mostrar una verdad, ¿no? Entonces, como que está esta relación del monstruo con algo que va a pasar, una especie de, no sé si llamarlo predicción, pero también la moneda se le ha relacionado con la fortuna, esto de las caras, ¿no? Entonces, tal vez también por ahí puede haber como indicios de otra posible interpretación, pero que sí está en la tradición, ¿no? Que está allí. Entonces, nada más era como para darte para abonar Ok. más a la complejidad de este monstruo y para que vayas haciendo como estas búsquedas, podría también ayudarte un poco con eso. Yo sobre todo relacionándolo con la moneda, ¿por qué está este monstruo con una moneda, ¿no? Repito, no conozco bien la iconografía de estas representaciones, tal vez ya haya por allí alguno, pero podría tener que ver con eso. Sí, Nada sí, más. sí, a mí también Pues me llamó gracias. mucho la atención. Ah, perdón. No, que muchas gracias y felicidades. Bueno, muchas gracias, ya noté lo que me dijiste. Y sí, a mí también me llamó mucho la atención la moneda, por eso también mi intención fue colorearla, porque pensaba que tal vez dándole colores podría identificar mejor qué era o si tenía algún símbolo. Digo, se ven como unas flores de lis y todo, pero más bien sentía eso, ¿no? Como que darle color para ver qué símbolo realmente era, pero sí, también me llama la atención y voy a investigar lo que dices. Muy bien, pues muchas gracias. Si hay algún otro comentario, ¿alguien más quiere agregar algo? Em, bueno, Vladimir, pues te agradecemos mucho. Siempre es muy rico tener temas variados en el seminario y poder platicar y tener todos esta curiosidad que nos da las prácticas mágicas. Pues nada, no sé si haya algo más que agregar, algún asunto o algún aviso que haya que hacer, Claudia. Eh, y pues nada, entonces les estamos muy agradecidos por su atención y nos estaríamos viendo el siguiente mes. Ya tenemos también el calendario, ya nos enviaron el calendario con las conferencias que continúan. Entonces, pues te agradecemos mucho, Vladimir. Les agradecemos mucho a todos su asistencia y que pasen bonita tarde. Muchas Hasta gracias. luego. Bonita tarde. Gracias, bonita tarde, Hasta hasta luego, luego. gracias. Gracias, hasta luego. Adiós, Gracias. buenas, Hasta luego. Que estén buenas bien. Hasta tardes a luego todos. todos.